A todos los santos en Cristo Jesús, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia en paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, y en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Y Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Quiero darle la bienvenida a nuestro servicio virtual de la Iglesia Emmanuel. Hoy vamos a cantar juntos, orar y estudiar la palabra de Dios. Porque aunque no podemos estar físicamente en el mismo lugar, seguimos siendo la iglesia. Pero antes les quiero animar que primero, que apartemos este momento para adorar y estudiar la palabra. Es importante poner nuestro enfoque y nuestro corazón en lo que estamos haciendo en este momento. Dios es digno de todo lo que somos. Por eso les pido que movamos cualquier actividad a otra hora. Tendremos todo el día para terminar nuestros mandados y otras actividades pendientes, pero que este momento sea dedicado al Señor. Segundo, mientras que nos preparamos a reunirnos con nuestra familia, tengan sus Biblias ya listas en el libro de Juan, capítulo 14. Y al igual, este será un buen momento para compartir este video con sus familiares y amigos. Si estás viendo por Facebook, dale un share. Si no tienes acceso a Facebook, nuestro servicio también estará disponible por YouTube. Allí puedes copiar el link y mandarlo por texto a un amigo y familiar. Con eso, iniciaremos con una oración. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia. Tú eres digno de ser alabado en toda circunstancia, en todo momento. Y Señor, nos unimos en este momento. Vamos a levantar nuestra voz, vamos a cantar, vamos, Señor, a estudiar tu palabra para que tu nombre sea glorificado. Y Señor, como buenos discípulos, ayúdanos a tener un corazón dispuesto y una boca dispuesto a confesar y testificar a todo el mundo de quién tú eres. Te damos gracias, oh Dios, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, les invito en este momento que nos preparamos para alabar al Señor a través de estos cantos y luego a través del mensaje. Vamos a cantar al Señor con todo nuestro corazón, a nuestro Dios y Redentor, nuestro Consolador. A Él sea todo el honor y toda la honra y el poder.
mi ser. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Si tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Que tú eres mi todo. Que tú eres mi todo. Tú eres digno, Señor. Por eso te alabamos. Tu santo nombre. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado.
solo ante ti yo me inclino. Esta semana, mientras estaba estudiando para nuestro mensaje de hoy, algunas preguntas surgieron en mi mente. La primera fue, ¿qué pasaría si me enterara que moriría el día de mañana? ¿Cómo pasaría mi último día? Probablemente organizaría una reunión y invitaría a mis seres queridos. Después iría a mi lugar favorito, que es la esquina de la iglesia donde sirvo, y allí oraría a Dios para que siga bendiciendo y obrando dentro de su iglesia. Y para terminar mis últimas horas, lo pasaría con mi familia, repasando recuerdos y haciéndoles saber cuán afortunado soy de tenerlos. Y otra de las preguntas que surgieron en mi mente fue, ¿qué pasaría si me enterara que mi muerte será a través de una tortura? ¿Cómo pasaría mi último día? Quizás pasaría todo el día planeando una forma de escapar o contrataría un servicio de protección. Ahora, puedes estar preguntando, ¿por qué estás haciendo estos tipos de preguntas? No se preocupen, el estar cerrado no me está afectando. Es que nuestro texto de hoy, Jesús estaba cerca de su muerte y él sabía lo que le esperaba no era nada fácil. Su muerte sería triste y dolorosa. Él sería vendido por 30 piezas de plata, detenido sin cometer ningún delito, será golpeado y torturado y finalmente juzgado y moriría a través de crucifixión. Y como Jesús sabía todo lo que estaba por venir, pasa su última noche no planeando su escape, sino consolando a sus discípulos. Jesús pudo ver a través del sufrimiento que soportaría cuidar de sus ovejas por última vez. Y durante su última noche con ellos, les dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les ha dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustian ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ahora vea la belleza en esto. Jesús, en sus últimas horas, les dice a sus discípulos, quiero que tengas paz. Quiero que tengas alegría. Quiero que crean. Deje que esto se hunda en nuestra mente porque es el momento más oscuro de la vida de Jesús. A Él no le preocupa su bienestar. No le preocupa su dolor. Él estaba pensando en sus discípulos. Oh, qué hermoso es Jesús. Y hasta el final pensó en los suyos. Y Él también ofreció su paz. Él ofreció su alegría y ofreció su fe a sus discípulos. Entonces, mientras estudiamos nuestro texto de hoy, para algunos esto puede ser un momento oscuro o difícil, pero quiero alentarlos a que reciban de Jesús su paz, su alegría y su fe. Que hoy permitas que su Espíritu nos consuele a través de su santa palabra, que es verdad y inherente. Y espero que puedan creer
en los versículos 25 y 26. Y como dice Jesús, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El primer punto que me gustaría que veamos hoy es que podemos confiar en su palabra. Colin Cruz señala que esta promesa es muy importante para hoy porque proporciona la seguridad del Señor mismo de que los primeros testigos cuyo testimonios se conserva en el Nuevo Testamento serían instruidos por el Espíritu con respecto a las verdades que Jesús les enseñó. Y aunque en el momento en que Él enseñó, a menudo no los entendían. Como creyentes, podemos confiar en lo que está en su palabra. Y aquí está el porqué. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fue quien recordó y enseñó a sus inspirados autores que escribir. Piénsalo. Los discípulos no tenían medios electrónicos como hoy en día para grabar las palabras de Jesús y reproducirlas más tarde. La verdad, somos afortunados de tener tecnología hoy en día. Sin embargo, aquí Jesús promete que el Espíritu Santo realizará esa función. Sus discípulos predicarán todo lo que Jesús les dijo y enseñó, y les dará entendimiento, enseñándoles lo que significa estas cosas. Esto significa que podemos confiar en el Nuevo Testamento junto con todas sus palabras, porque fue inspirado por Dios. Pablo expresa en 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 a 13. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con los que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Ahora, para entender esto, el libro de Juan fue escrito muchos años después de la resurrección de Jesús. El Espíritu Santo estaba enseñando, recordando y inspirando a Juan para que escribiera todas estas cosas. Que esto nos emocione y asegure que lo que estamos leyendo hoy en este día no es un libro común. Estas son las palabras vivas de Dios que ningún hombre inventó, sino que fue recordado e inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo sostenemos la verdad en esto? Si confiamos que esta es la palabra de Dios, podemos descansar en Jesucristo. Jesús dijo: la paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. A medida que Jesús promete a sus discípulos del Espíritu Santo, ahora les comunica lo que les da. Una persona que está a punto de morir, por lo general, escribe un testamento en el que deja su posición a quien elija. Aquí Jesús está leyendo su testamento para ellos. Como Jesús sabe que ha llegado su hora, Él comienza a asegurar a sus discípulos lo que heredarán. Pero esta herencia es única, algo que el mundo no puede dar. Este regalo que Jesús dará, el dinero no puede comprarlo.
¿Y qué es lo que Jesús dará a sus discípulos? Paz. Esta es una declaración fascinante. Jesús dice que esta es una paz que Él tiene, una paz que le pertenece. No es simplemente algo que Él logra, sino algo que le pertenece directamente. Esta paz no puede ser producida por algo ni por nadie en este mundo, solo por Cristo. Y Él dice, la paz les dejo, mis paz les doy. ¿Escucharon eso? Mi paz. Me encanta eso. Jesús nos está dando su paz y esta paz no la alcanzamos por nuestros propios méritos. No, esta paz Jesús lo da como un regalo, lo comparta con nosotros. Ni lo tenemos que pedir. Es como un padre que ya sabe lo que su hijo ya quiere por su cumpleaños. Jesús sabía lo que necesitaban sus discípulos. Al igual, Jesús sabe lo que nosotros necesitamos. Y por esa razón, Él ofrece mi paz. Pero ¿qué paz está dando Jesús? ¿Cómo puede Jesús decir que te doy mi paz justo antes de morir? John Piper expone esto. ¿Qué clase de paz es esa? Paz perfecta. Con mi Padre. Mañana iré a la cruz y allí abriré la puerta para que mis ovejas entren en paz con mi Padre. Satisfaceré su justicia. Compraré tu perdón y proporcionaré tu justicia. Y te llevaré a la paz que disfruto con mi Padre. Debemos recordar que hubo un momento en la humanidad que tuvo paz con Dios. Una paz donde no había preocupaciones. Una paz donde no había miedos. En el jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron una relación con el Creador. Tuvieron una paz perfecta. Y cuando comieron de la fruta prohibida, esta relación y la paz se rompió. Se escondieron con miedo. Y no solo porque estaban desnudos, sino estaban preocupados porque pecaron contra Dios, quien es santo. Y amigos, el pecado no puede estar en la presencia de Dios. No podemos estar ante un Dios santo y justo por nuestra cuenta. No podemos tener paz con Dios impresionándolo con todo lo que hemos hecho. No podemos ganar esta paz afirmando lo buenos que creemos que somos. Necesitamos algo más grande que nosotros para estar en paz con Dios. Y esta paz es lo que ofrece Jesús. Es una paz interior de conciencia que surge de una sensación de pecado perdonado y de reconocimiento con Dios. Como Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si has confiado en Cristo para salvarte del juicio de Dios, entonces tienes paz eterna con Dios. Y esta paz no se base en lo que hacemos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9 dice: porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.
Jesús nos da una paz que no tendrá sentido para el mundo. Y es por eso que Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 7, él dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de nuestro Señor desde una perspectiva humana no tiene sentido. ¿Cómo pudo Jesús tener paz horas antes de la cruz? ¿Cómo podría Jesús tener paz mientras que Él estaba en el jardín de Getsemaní sudando gotas de sangre? Su paz vino de su conexión directa y relación con el Padre. Mientras su relación con el Padre estuviera intacta, también lo estaría su paz. Y quiero que también nosotros podemos ver, mientras existe nuestra relación con el Hijo, también tendremos paz. Las pruebas vienen y van, pero nuestra conexión eterna con el Hijo es permanente, por lo que también lo es nuestra paz. Y es por eso que Jesús más tarde dice, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. En tiempos del Nuevo Testamento, la Pax Romana, que significa la paz romana, fue ganada y mantenida a la fuerza. Roma buscó la paz a través de la guerra. Y es algo similar a lo que vivimos hoy. La paz solo está allí si es conveniente para quien redacta el tratado. Un enemigo a punto de ser destruido votará por la paz solo hasta que puede recuperar fuerzas. La paz dentro de las naciones no dura para siempre. Vemos que los países hacen tratados de paz y luego vuelven a la guerra. No solo la paz no dura en este mundo. ¿Con qué frecuencia el mundo da algo? Solo piensen en eso. Hay un dicho, nada es gratis en este mundo. Y en cierto sentido es verdad. Nuestro sistema de gobierno da. Pero ¿no crees que esto no tendrá repercusiones más adelante? El mundo también nos puede dar paz, pero es una paz falsa, egoísta y dura poco tiempo. Sin embargo, la paz que Jesús da, eso es muy diferente a la que el mundo ofrece. Y por esa razón, la salvación por medio de Cristo es eterna. La salvación no se pierde porque lo que Él nos regala no nos lo vuelve a quitar. Porque nuevamente Él no da como el mundo. No, Cristo nos da el regalo de la vida eterna para estar en paz aquí en la tierra y estar en paz eterna con el Padre para siempre. La paz que Dios da es una paz real y eterna. Su paz no cambia según la circunstancia. Y le quiero animar hoy en este día. Tú puedes tener paz. Y la paz de Dios es eternamente estable, sin importar lo que venga. Juan 16, versículo 33, nos dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Así que tengan la seguridad de que la paz de Dios se quedará con usted a pesar de que se encuentre en medio de la tribulación y la agitación. Por esa razón, no se angustien ni se acobarden. Entonces, sigan esto, por favor, solo sigan esto. Nuestra esperanza no es superar las tormentas en esta vida y hacer que terminen en este mundo.
porque sabemos que este mundo es un mundo de pecado y sufrimiento. No nos sorprendemos cuando enfrentamos a tormentas, porque no somos inmunes a ellas. Pero si sabemos que llegará el día que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva en la que las tormentas ya no existirán, aquí es donde ponemos nuestra esperanza, en el último propósito de Dios, en el día en que veremos su gloria. Ese día maravillosa que lo tendremos a Él frente a frente. Por esa razón, mientras que nosotros pongamos nuestra esperanza en eso, podemos alegrarnos de que Cristo está con el Padre. Jesús, después de hablar acerca de paz, hablará de alegría. Y Jesús les recuerda a sus discípulos: ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Jesús ya les dijo a sus seres queridos que morirá, pero les asegura que volverá a ellos en forma literal y también espiritual. Jesús regresará a sus discípulos 3 días después de su muerte. Jesús se levantará de la tumba y cumplirá su promesa. Más tarde, en Hechos capítulo 1, Jesús estuvo con sus discípulos por un periodo de 40 días. Y cuando Jesús termina de enseñar y les da sus últimos mandamientos en la tierra, Él asciende al cielo justo ante sus propios ojos. Como Jesús ya no está con ellos, las personas están viendo al cielo y están perdidos porque no pueden ver a Jesús. Luego, la palabra dice que había 2 hombres de blancos que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que le han visto irse. Mis amigos, es importante que también nosotros recordamos esto. Nuestro Señor y Salvador vino y murió, pero la muerte no fue su fin. Y al igual como Jesús regresó a sus discípulos después de su resurrección, Jesús regresará triunfalmente por su novia. Jesús regresará por su iglesia. Él regresará por su pueblo. Y es importante que nosotros estemos listos para ese día, porque aunque no puedo decirle cuándo será ese día, te puedo prometer algo. Y escúchenme, como Él dijo que resucitará de la tumba, Dios cumplirá, Jesús cumplirá su promesa de regresar nuevamente. Y eso se lo puedo asegurar. Jesús, después de garantizar a sus discípulos que regresará, les dice: regocíjense. Si me aman, se alegrarán de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Mientras escuchamos a Jesús decir estas palabras, vemos lo que significa el regreso al Padre para Él. Lamentablemente, los discípulos no entendieron a su totalidad esto. Estaban más preocupados con sus propios problemas, que no pudieron regocijarse con Él en este asunto. Jesús luego dice: porque el Padre es más grande que yo. Este texto ha sido objeto de mucha controversia en los debates sobre la divinidad de Cristo y las relaciones dentro de la Trinidad. Algunos grupos de religión usarán este texto, el Padre es mayor que yo, como prueba de que Jesús no es Dios. Pero eso no es el caso.
Mientras estudiábamos el libro de Juan, Jesús afirma su igualdad con Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice la palabra: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Y quién era la palabra? Jesús. Juan capítulo 8, versículo 58, en respuesta a los ataques hostiles de los judíos, Jesús dijo estas palabras: en verdad, antes de que Abraham naciera, yo soy. Juan en el capítulo 10, versículo 30, él afirmó estas palabras: yo y el Padre somos uno. Esto llevó a los judíos a recoger piedras para apredarlo, acusándolo de hacerse a sí mismo como Dios. En Juan capítulo 14, Jesús está con sus discípulos y él le dice anteriormente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y después de decir esas palabras, en el versículo 9, Felipe le pide a Jesús y le dice: Jesús, muéstranos al Padre. Y estando allí, Jesús le ve en los ojos de Felipe y le dice: Felipe, he estado tanto tiempo contigo y aún no has llegado a conocerme. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir: muéstranos al Padre? Probablemente sea mejor interpretar este texto a la luz de la declaración general de que un mensajero no es mayor que el que lo envía. Fue el Padre quien envió al Hijo al mundo, y el Hijo que voluntariamente obedeció. Fue el Hijo quien, como el Jesús encarnado, murió en la cruz, y fue el Padre quien lo levantó de la muerte. Como el enviado, Jesús podía decir que el Padre era mayor o era más grande que él, pero luego pediría ser restaurado a la gloria completa que tenía con el Padre antes de que el mundo comenzara. Por esto estaba regresando al Padre, y en esto esperaba que sus discípulos pudieran regocijarse con él. Si los discípulos hubieran entendido todo esto y si hubieran centrado en amar a Jesús más que en sí mismo, se habrían regocijado por su regreso al Padre. Entonces, nosotros nos alegramos hoy porque nuestro Señor y Salvador está con el Padre. Y espero que nos regocijemos en gran manera al pensar que un día estaremos con Él en su gloria para siempre. Su gloria a Dios. Y por esta razón, nosotros podemos tener confianza de que Cristo está sobre todo. Jesús le dice en el versículo 29: y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Como Jesús les dice que reciben su paz, reciben su alegría, ahora les dice: no dejen de creer en lo que les he dicho. Jesús sabía todos los eventos que pronto se desarrollarían.
Nadie puede sorprender a Jesús. Él es omnisciente. Y aunque Jesús lo sabe todo y sabe por qué sucedan ciertas cosas, sus discípulos no verán las cosas de la misma manera. Por esa misma razón, les da una vista previa de lo que está por venir. Piensen en esto como una alerta, o en inglés como se dice, un spoiler alert. Sé que muchas personas odian entrar en las redes sociales si le dicen lo que sucederá con su programa o película favorita antes de verlo. Jesús aquí le está diciendo de antemano lo que iba a suceder, y la razón por la que lo que hace esto es para asegurarse de que esos eventos no los tomarán por sorpresa, y por lo tanto su fe no será destruida. Jesús atendió la angustia emocional que sus discípulos experimentaron, y Él se aseguró de que no se sintieran abrumados por ella. Jesús se preocupaba por su paz, su alegría y su fe. Y por esa razón Jesús es un gran Salvador. Y lo que Él quería que sus discípulos vean y crean es que Él tiene el control sobre todo. Jesús es quien dice quién es. Ahora, lo que me parece interesante es que Jesús no niega que el diablo, el gobernante de este mundo, es real y está activo. Sin embargo, Jesús dice, el príncipe de este mundo, él no tiene ningún dominio sobre mí. Amigos, no hay nadie que tenga derecho sobre Jesús. Es Jesús quien tiene derecho sobre todo. Juan capítulo 1, versículo 4 al 5 nos dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. No, escuchen esto. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguir. La oscuridad desde el principio ha tratado de superar la luz, pero no lo ha logrado. La luz siempre prevalece. La tumba intentó vencer la luz, pero la luz siempre prevalece. Mis amigos, Cristo es la luz del mundo, y por esa razón Romanos capítulo 16 versículo 20 nos dice que muy pronto Dios, el Dios de paz, aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes, y que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Entonces, ¿por qué Jesús es arrestado? ¿Por qué muere? Jesús nos dice claramente, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Mis amigos, esa noche, cuando Jesús fue a la cruz, el diablo no estaba a cargo. Dios siempre estuvo en control, pero por un momento Dios permitió que el diablo tuviera control a golpear a su hijo, a clavar y a matar a su hijo, hasta el punto que Cristo muriera en una cruz. Pero quiero que entiendan esto, pero ni por un momento el diablo tuvo el control sobre todo. No. Dios estaba en el trono, y Dios permitió que su hijo sufriera. Jesús voluntariamente dio su vida y lo hizo en obediencia al Padre. Jesús dice, hago lo que el Padre me ha mandado. Satanás no es la explicación del Calvario, la obediencia al Padre, sí. Hago lo que el Padre me ha mandado. Y como dice John Piper, la cruz no fue fundamentalmente el resultado de la coacción del maligno, fue la conformidad del amor.
Las raíces de la cruz se extienden atrás hasta antes de la creación, hacia la divinidad eterna, donde Dios, el Hijo, siempre ha amado infinitamente a Dios el Padre. A menudo y con razón vemos la muerte de Jesús en la cruz como la demostración del amor de Dios por el mundo, conforme a Juan 3:16 y Romanos capítulo 5 versículo 8, y del amor especial de Jesús por aquellos que creen en Él. Pero este versículo nos recuerda que su muerte fue ante todo una demostración al mundo de su amor y obediencia al Padre. Sí, es cierto, Jesús murió para salvarnos, pero su muerte fue para que la gloria de Dios se revela a todos. Y amigos, que esto sea un recordatorio de que no todo gira en torno a nosotros, sino en torno a Dios. Que dejemos de ser egocéntricos como lo es el mundo. Debemos dejar morir nuestro yo y debemos empezar a vivir para Cristo. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es para su gloria y porque quiere lo mejor para nosotros. Jesús, en su hora más oscura, pensó en la paz, en la alegría y en la fe de sus discípulos. Y es exactamente lo mismo que nos ofrece hoy día a nosotros. Pero es importante no solo ser receptores de lo que Él ofrece, sino seguidores del ejemplo, de su ejemplo. No estamos destinados solo a sobrellevar la vida, sino que estamos destinados a derramar nuestras vidas para la gloria de Cristo y para que ésta sea conocida. Podemos decir entonces que solo caminando verdaderamente con Jesús encontraremos la paz, la alegría, la fe verdadera y el amor que proviene del Padre. Padre, en este momento te ruego y te pido, Señor, que aquel que necesita paz, aquel que necesita alegría y aquel que necesita un grano de fe, pueda hoy en esta tarde poner su mirada en quien tú eres. Que puede recordar, Señor, que tú un día llegaste y caminaste en este mundo y moriste en una cruz por nosotros. Y que tú nos ofreces tu paz, que tú ofreces tu gozo y que tú ofreces quien tú eres. Y podemos confiar y podemos creer en tu palabra. Podemos creer en que tú regresarás por nosotros. Y nuestra paz no se encuentra en las cosas de este mundo. Nuestra paz ni nuestra alegría no se encuentra en el dinero. No se encuentra en nuestra familia. No se encuentra en las cosas materiales. Porque sabemos que todo es vanidad. Nuestra paz, nuestro gozo se encuentra en Cristo Jesús. Nuestra paz y nuestro gozo se encuentra en el día que estaremos frente a ti en tu presencia. Oro en este momento por aquellas personas que han sentido que su paz se ha ido y que están preocupados en este momento. Que tengan oídos a escuchar y que tengan oídos para recibir estas palabras y saber que tú vivo estás y que tú le ofreces a ellos y a mí paz, gozo. Y esto solo se encuentra por medio de Cristo.
Oro en este momento, Padre, por aquellas personas que han tomado esa decisión a seguirte a ti, que pueden caminar como tú caminaste y que podemos vivir para Cristo, para que podamos vivir para el reino en la gloria, en la honra del Señor. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea exaltado en este momento y para siempre. Amén y amén. Mis queridos hermanos, les invito, caminen en paz, caminen en gozo, porque la fe verdadera y el amor viene del Padre. Que Dios me los bendiga.